Vayamos a Primera de Juan, hermanos. En el capítulo 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y yo quiero, hermanos, meditar. Llamémosle a esta mañana una meditación, y espero que alimente nuestro corazón, hermanos. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Esa palabra mirad no solo quiere decir algo con un sentido natural, sino quiere decir conocer en nuestro ser, conocer en nuestro interior, tener un testimonio en nuestro interior del amor de Dios que nos ha dado a nosotros. ¿Y cuál es el pensamiento, hermanos? Meditaba en estas escrituras y vamos a unirles con otras que también golpeó mi corazón en estos días, hermanos. Y antes de seguir, les invito a que compren el calendario de lectura bíblica para este año. Sí, es muy importante, hermanos. El Señor nos habla. Podemos leer varias veces las escrituras, pero las escrituras son una fuente inagotable de verdad, hermanos, y de luz. Cuando el Señor arroja nueva luz, hermanos, hermanos, nosotros nos deleitamos en su palabra. Y yo quiero ver unos versos que comúnmente tal vez no lo relacionamos, pero al leer las escrituras, hermanos, el Señor va uniendo algunas cosas. Y dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Y generalmente la naturaleza del hombre es que cuando nosotros estamos en ciertas dificultades o estamos en ciertas pruebas, hermanos, nosotros tendemos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios no nos mira, que Dios ya no hace nada por nosotros. Y dice el Señor dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y nosotros debemos tener una convicción de que si somos o no somos hijos de Dios. Pero realmente la convicción tiene que ser que nosotros sí somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, sucede varias cosas en nuestra vida, porque el Señor está interesado de que nosotros siempre vayamos a un arrepentimiento y siempre nosotros escojamos el camino del Señor, hermanos. Y algunas veces puede ser un llamado de atención para que nosotros no nos extraviemos del camino. Otras veces puede ser algo para que nosotros maduremos en el camino del Señor. Podemos decir: Señor, pero te estoy sirviendo, pero Señor, he sido fiel contigo, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor nos podría responder: porque yo quiero que tú crezcas y madures y me conozcas más. Por eso dice: mirad. Hermanos, esto no es solo para el recién nacido, es para todo aquel que camina con el Señor. Y tal vez, hermanos, tal vez más profundamente es para aquel que ha caminado en el Señor ya por un buen tiempo. Porque las batallas más duras de Israel, hermanos, se presentaron, según las escrituras, cuando entraron a la tierra prometida. Cuando cruzaron el Jordán, ¿sí? Cruzar el Jordán para entrar
a la promesa de Dios. Nosotros y la iglesia dice: Señor, nos has dado tantas promesas, pero el Señor le dijo a Israel que Él les iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y cuando vemos a Josué peleando contra Moab, hermanos, y Moisés con Aarón y Hur en el monte, hermanos, y Moisés y Hur sosteniendo las manos del Señor, las manos de Moisés, cuando sus manos estaban levantadas, dice las escrituras, Israel que hacía, vencía, estaba ganando la batalla, pero cuando él bajaba las manos, Israel iba perdiendo la batalla. Sí, vemos ahí, pero esas luchas, hermanos, con Moab, Moab representa la carne, la inmoralidad representa Moab. Eso es Moab, hermanos. La inmoralidad, la carne, los deleites de la carne, representa Moab. Hermanos, pero eso era solamente, por decirlo así, unas luchas pequeñas en el inicio de la vida del pueblo de Israel. Y nosotros batallamos con la carne, hermanos. Pero cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, cruzó el Jordán, ya tenían que pelear otro tipo de batallas, hermanos. Jericó era una ciudad amurallada, que tenía una muralla humanamente inexpugnable, que no se podía derribar. Pero Israel derribó esos muros, ¿cómo, hermanos? Siguiendo la voz de Dios, las instrucciones de Dios. Y Josué podría decirles al pueblo de Israel: mirad cuál amor nos ha dado Jehová al derribar estos muros, hermanos. Las batallas son más grandes, por eso nosotros debemos ir ganando las batallas, hermanos. Si no queremos enfrentar las batallas, hermanos, no tendremos experiencia en batallas, porque sí se necesita conocer las batallas. Y el Señor le dijo a Moisés: no vayas por el camino de los reyes, un camino que ellos pensaban, decían, es directo hacia la tierra prometida, pero el Señor les dijo: no vayas por ahí, no sea que el pueblo, al enfrentar, al mirar, al exponerse a las batallas, se va a asustar y va a querer regresar otra vez a Egipto. Y el Señor les trazó un camino, sí, en el desierto, y ahí aprendieron muchas cosas, hermanos. Aparte de todo lo que murmuraban, esa generación murió, hermanos. Pero la nueva generación se levantó para pelear las batallas, hermanos. Y podríamos decir que esa generación que murió era la generación de la carne, que debe morir en el desierto. Y la nueva generación es la vida del Señor, que va a vencer las batallas, porque el Señor dijo que Él iba a estar con aquellos que sus padres dijeron: estos no van a entrar a la tierra prometida, van a morir. Y Él dijo: a estos débiles, a estos niños, a estos yo les voy a meter a la tierra prometida. ¿Sí recuerdan esas escrituras, hermanos? Amén, amén, hermanos. Sí, pero mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero nosotros muchas veces perdemos el enfoque de esas palabras, hermanos. Tal vez pensamos que es para un recién nacido. No, hermanos, nosotros necesitamos el amor de Dios, y el amor de Dios se manifiesta más profundamente según como nosotros crezcamos. Amén, amén, hermanos. Sí, así es, hermanos. Así es, porque nosotros vamos a creerle al Señor, vamos a creerle según como Él nos vaya dando su palabra, y según vamos madurando, el Señor nos va a dar más de su palabra. ¿Sí entendemos, hermanos? Sí, entonces en toda etapa de nuestra vida puede suceder eso, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Qué quiere decir esa palabra conocer? Tener comunión, acercarse a nosotros. Por eso el mundo no nos conoce, dice.
Oh, este no, este señor, porque este no participa de esto y de aquello, porque no le conoció a él. Conocerle a él, ¿qué es? Hermanos, no es solo conocer o de una manera superficial, sino conocer el corazón de Dios. Y después afirma en el verso 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Señor, ¿seré tu hijo? Señor, pero debemos revisar varias cosas, hermanos. Cuando el joven rico, el Señor le habló y le dijo: vende lo que tienes y dale a los pobres, dice que él se entristeció porque tenía muchas posesiones y se fue. Pero antes de eso dice, antes de responderle, el Señor dice: y Jesús le amó, ¿verdad? Y porque le amó, le dijo esas palabras. Sí, Señor, ¿cómo me vas a pedir esto? Señor, ¿cómo me vas a pedir aquello? Amén. ¿Cómo? Somos hijos de Dios. Pero vayamos, hermanos, a Jeremías. Jeremías en el capítulo 3. Parecería que no tiene nada que ver con esta escritura, pero tiene mucho que ver, hermanos. ¿Están ahí? Sí. Y un pequeño consejo, hermanos. Junto con la lectura diaria, el calendario de lectura diaria, yo tengo la costumbre de leer, aparte de eso, leer paralelamente un libro del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo Testamento. Y muchas veces el Señor va enlazando cosas. Y yo he estado leyendo estos días en el libro de Jeremías. Y hace unos días pasé por estos versos y me impactó, hermanos. Por eso quiero compartirles con ustedes. Y Jeremías en el capítulo 3 dice: dicen, esa palabra como que dicen, pero está en la ley del Señor. Si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, volverá ella más. No será tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos. Oh, hermanos, y mira lo que dice aquí: mas vuélvete a mí, dice Jehová. Leamos otra vez, hermanos. Si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, volverá a ella más. No sea de tal tierra todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. ¿Qué es espiritualmente, hermanos? Fornicación, ¿qué es? Tener otros amores, no darle al Señor el primer lugar. Sí, eso es fornicar, hermanos. No darle al Señor la preeminencia. Pero, hermanos, perdonen, la iglesia, no hablo solo de esta iglesia, tal vez pocos, espero que pocos tengan esa costumbre. Cuando digo la iglesia hablo de manera general, hermanos. Al ver cómo está la iglesia que se dice ser el cuerpo de Cristo, cómo está ahora, hermanos, a veces tenemos que aclarar estas cosas. Sí, dice la iglesia dice: no, pero yo le doy al Señor la preeminencia, el primer lugar. Pero el Señor no está hablando, hermanos, no está hablando de algo emocional, de algo superficial. Él está hablando de hechos, hermanos.
sí, de acciones, de decisiones. Yo puedo decir, Señor, yo le doy lo mejor de mi vida y lo mejor de mi tiempo y de mi vida dedico a otras cosas, incluso a cosas que no le agradan al Señor. Yo amo al Señor, pero no tengo un tiempo para orar al Señor en mi casa. No tengo un tiempo para buscarle al Señor. No tengo un tiempo para leer las Escrituras. Cosas tan elementales como estas, hermanos. La iglesia no tiene tiempo, por eso no conoce al Señor. Sí. Entonces, darle la preeminencia, hermanos, es darle un tiempo sustancial. Y darle un tiempo sustancial para mi vida o para lo que yo puedo entender en las Escrituras, hermanos, es, por ejemplo, ver la vida de Pablo. Buscar al Señor de tal manera que yo pueda tener un encuentro con Él. Sí me explico, hermanos. De tal manera que yo pueda tener, yo sienta y me levante de ese tiempo, sea que esté estudiando las Escrituras, sea que esté orando, sea que esté haciendo el devocional, que es algo que cada día debemos hacer, o el holocausto, hermanos, que de ese tiempo yo tenga el testimonio en mi vida que he salido con un encuentro con el Señor. Eso cambiará mi vida, hermanos. Como dice Juan, cuando le veamos a Él, cuando nosotros logremos verle, logremos tener un encuentro, ¿cómo le vemos a Él, hermanos? Hablando por teléfono. Nosotros hablamos por teléfono, ¿verdad? Es necesario, pero no vemos a esa persona. Verle a Él, hermanos. Tener un encuentro con Él. Israel en este tiempo decía lo mismo, hermanos. Y por eso Jeremías dicen, porque el pueblo decía eso, hermano. Pero espiritualmente ellos estaban haciendo lo mismo con Dios. O sea, ellos tomaban la ley literalmente para acusar a aquella mujer que le ha sido infiel a su esposo. Pero ellos estaban haciendo lo mismo. Y estas palabras dijo el Señor, Deuteronomio 24, hermanos. Leamos ahí, solo para corroborar lo que aquí está diciendo. Deuteronomio capítulo 24. Rapidito. Esta es la ley del Señor. Dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si le hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. No podrá volver, es lo que dice en Jeremías, lo que le dice el Señor a Jeremías. Sí, le dice, la mujer no podrá, pero el Señor que dice, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Hermanos, eso no es amor de Dios. No es amor de Dios, hermanos. Si eso no es amor de Dios, oh hermanos, ¿qué podríamos decir que es el amor de Dios? Vuélvete a mí, dice el Señor. Hermanos, yo quiero invitarles con esta meditación a que nosotros veamos nuestro corazón, hermanos. Si le estamos dando el primer lugar al Señor, o tenemos otros amores, o tenemos otras cosas que son más importantes que encontrarnos con Él. Hermanos, yo quiero repetir, y tal vez seguiré repitiendo,
Estamos en un tiempo, hermanos. Estamos en un tiempo, yo les dije el día domingo, estamos en un tiempo que es vital conocer las escrituras. Pero también estamos en un tiempo, hermanos, que es vital. Siempre lo ha sido tal vez, pero ahora tal vez de una manera exponencial. Es vital, hermanos, que nosotros nos encontremos con el Señor y no seamos cristianos emocionales o superficiales. Que tengamos un testimonio de habernos encontrado con Él, hermanos. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuál es la diferencia? Como dice el apóstol Pablo, que somos vasos de barro, pero que el tesoro, la riqueza de Cristo está en nosotros. Pablo escribe en una de sus cartas que la misma iglesia a los que él había predicado el evangelio, que les decían, bueno, su presencia física no es tan imponente, no es tan importante, no refleja tanta autoridad. Hermanos, pero ese hombre tenía en su vida la vida de Cristo, hermanos. No solo la letra, no solo el conocimiento, tenía la vida de Cristo, hermanos. Amén. Y cuando nosotros, hermanos, anhelemos y busquemos la vida de Cristo, anhelemos y busquemos tener encuentros con el Señor, cuando nosotros encontremos, hermanos, esos tiempos, hermanos, cuando nosotros encontremos esos tiempos, hermanos, entonces vamos a ver la diferencia. Ahí seremos y tendremos un testimonio seguro de que el Señor, de que nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Y cuando vengan pruebas, angustias o ciertas cosas, ya no diremos, Señor, ¿será que te has acordado de mí? Señor, ¿será que me amas? Diremos, Señor, yo sé que me amas. Y yo sé que tú has permitido este tiempo, no solo los tiempos de dificultad, hermanos, los tiempos de angustia, sí, porque también en los tiempos de abundancia hay que tener sabiduría, hermanos, porque la carne se acomoda, la carne es la carne se acomoda, hermanos. Hace unas semanas atrás hablábamos de la viña, sí, hablamos de la viña del perezoso y del falto de entendimiento. Dice que pasó y vio que había crecido los cardos y las espinas, pero tal vez esta parte, tal vez no mencioné esa vez, pero hermanos, ahí la idea es que esa viña era fructífera, era una viña conocida como fructífera, producía buenos frutos, pero la idea, lo que puedo ver ahí, hermanos, es que tal vez esta viña produjo tanto fruto, hermanos, tanta abundancia, que el dueño de la viña recibió tanta comodidad que dejó de trabajar su viña. Dejó de trabajar su viña. Y cuando una tierra no es trabajada, ¿qué sucede? Crecen cardos y espinos. Cuando un cristiano se olvida de buscar al Señor, o tal vez solo hace ejercicios espirituales sin el anhelo de encontrarse, de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, de que Él ponga su vida en nosotros. Cuando un cristiano se olvida de eso, hermanos, los cardos y los espinos crecerán sin duda, hermanos. Crecerán. Ya sabemos que los cardos y los espinos, hermanos, los afanes, los deseos de este mundo crecerán, hermanos. ¿Sí? Y un deseo, hermanos, muy común en este tiempo, ¿saben cuál es? Se llama comodidad.
Hermano, pero ¿qué de malo hago? Solo quiero descansar. El Señor me ha bendecido y tengo y quiero disfrutar de lo que Dios me ha bendecido. Comodidad. Hermanos, no nos olvidemos de encontrarnos con el Señor. Amén. Vayamos a otra escritura, hermanos. Romanos capítulo 2. Estos dos libros he estado leyendo yo paralelamente. Perdón, Romanos capítulo 1. Verso 19 dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. Está hablando de que lo que el hombre conoce de Dios es porque Dios se lo ha manifestado. Sí, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí habla de los que han conocido a Dios, hermanos, de los que tenían una viña fructífera, una vida espiritual fructífera, hermanos. Dios va a probar, hermanos, nuestras convicciones. Nosotros podemos decir que somos grandes cristianos, buenos cristianos, hermanos, pero aquí está hablando de gente que le ha conocido a Dios, de que gente que ha tenido una viña fructífera, pero ¿qué dice? Que no le dieron gracias. La gratitud es algo que Dios aprecia, hermanos. Y si alguien es grato con Dios, le da gracias a Dios, también va a ser grato con sus hermanos. Sí, por ejemplo, cuando nos sirven la comida el domingo que tenemos bocaditos, gracias hermano, decimos gracias hermano, o decimos bueno, yo pagué por esto. A la persona que nos pone la gasolina en el carro le decimos gracias. A la esposa que nos sirve todos los días le decimos gracias. O solo vemos que pone el plato en la mesa y movemos la cabeza. Al hermano que nos ha hecho un favor le decimos gracias. Hermanos, es una práctica. La vida cristiana es una práctica, hermanos. Es una práctica constante para que la vida, para que la viña sea fructífera. ¿Cuál es la viña? La casa de Israel, o sea, somos nosotros. Dice las escrituras, Isaías 5. La viña es Israel, es su iglesia, hermanos. Pero para que la viña sea fructífera, es una práctica constante, hermanos. Le decimos gracias. Decimos gracias, hermanos. Hijos, le decimos gracias a los padres. O decimos, bueno, es que tiene la responsabilidad de darme y de hacer aquello. Hermanos amados, el que sabe dar gracias a aquellos que ve, va a ser grato con Dios. ¿Cómo tú puedes decir que amas a Dios si aborreces o no le das gracias a tu hermano, a quien tú puedes ver? Esa viña era fructífera, hermanos, pero se olvidaron de dar gracias a Dios. Dice, no le dieron gloria a Dios. O sea, la gloria lo tomaron para sí mismo. Esto he alcanzado porque soy inteligente, soy bueno para los negocios, soy bueno en mi trabajo, soy bueno en mi casa, soy bueno en esto. No le dieron gracias ni le glorificaron a Dios. ¿Y qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede?
se envanecieron, dice. ¿Qué es eso? ¿Qué es envanecerse? Orgullo. Un hombre, una mujer orgullosa no da gracias, ¿verdad? No da gracias, hermanos. Me abren la puerta de mañana, decimos gracias, hermano, buenos días, hermano, buenos días, hermano. Se envanecieron, o sea, eso es orgullo. Por lo tanto, Dios, dice más adelante, les entregó a una mente que reprobada, y cometieron pecados tremendos. Hermanos amados, nuestro anhelo como pastores siempre es que el corazón de las ovejas le estén dando la preeminencia al Señor. Si tú crees que tienes una viña fructífera, no te olvides de encontrarte con Dios. Si tú no le has estado dando la preeminencia al Señor, te has olvidado de Él. Y ahora, ¿qué dice la iglesia? Hermano, yo no me he olvidado de Dios, yo le doy gracias en el almuerzo, en el desayuno. Hermano, yo... No, hermanos, es cumplir lo que la Escritura dice. Amén. Tener comunión con el Padre, con el Hijo, como dice Juan, sí, con su espíritu y con su cuerpo, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra verdadera comunión, dice él, es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. O sea, ¿qué está diciendo? El que tiene comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu de Dios, va a saber que necesita tener comunión con su cuerpo y ser agradecido con sus hermanos y con Dios. Amén. Hermanos, cuando nosotros le vemos a Dios, no nos podemos envanecer. Cuando nosotros estamos un tiempo con Él, hermanos, aunque sea un corto tiempo, ojalá estemos largo tiempo, pero cuando estamos un tiempo con Dios, hermanos, no nos podemos envanecer, porque nosotros le vamos a ver a Él como Él es, hermanos, y vamos a poder ver y entender las marcas de la cruz y de la humillación que sufrió por nosotros. ¿Cómo podemos nosotros envanecernos, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos dejar pasar un día sin darle gracias al Señor? El Espíritu de Dios siempre nos va a guiar a esa comunión, hermanos, con el Padre y con el Hijo y con su cuerpo. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Que el Señor nos dé la gracia para entender estas cosas. No solamente entender, sino gracia para obedecerlo, hermanos. Tomamos la Escritura, leemos, y por la gracia del Señor nos da entendimiento, hermanos. Pero después de eso necesitamos actuar, obedecer, vivir conforme a esa palabra, de acuerdo a esa luz, hermanos. Y ahí a veces muchos cristianos se quedan hasta ahí, con el entendimiento. Necesitamos actuar, necesitamos obrar, hermanos. Puedes haber sido una viña muy fructífera, pero si has dejado de encontrarte con el Señor, lo más común es que hayan crecido cardos y espinos. Pero como el Señor le dijo a Jeremías, sí, vuélvete a mí. Qué corazón del Señor, hermanos. Qué corazón de Dios, hermanos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados